Ahí, mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan, me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me sienten. Yo estoy feliz, 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 feliz de que los tengo, tengo. Gracias, gracias. Tiquitín, 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 taca, 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 tan. Los amo. Bye. Bye, bye, bye. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Ahí les mandan un saludito especial. Bueno, entonces como les decía, mm, bueno, a algunos les pude comentar, a otros pues en la reunión se dieron cuenta que el internet falló, estuvo terrible, no, definitivamente no se pudo, no, igual no es cuestión de la cantidad de estudiantes en la sala porque hice una reunión con décimo y eran solo 20, 22 e igual no funcionó. Entonces, por eso tomé la decisión de grabarles el videito y subírselos con la tarea al Classroom para que ustedes entonces pues, no se pierdan la explicación. Bueno, chicos, entonces, vamos entonces a hablar hoy del tema nuevo que tiene que ver con la filosofía moderna, pero antes de eso, pues vamos a ver cómo surge eso que llamamos modernidad o mundo moderno o época moderna. En Europa van a comenzar una serie de transformaciones y por eso pues les puse en el periodo pasado el video sobre la peste negra, porque la peste negra junto con otros fenómenos marcaron el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Entonces, ese surgimiento del mundo moderno no es de un día para otro, no es instantáneo. em, Arranca, o bueno, se da a partir de una serie de procesos que afectan lo político, lo económico, lo social, lo cultural y ante todo la forma de ver el mundo, o sea, la forma de ver de cómo los seres humanos se veían, cómo veían al mundo, cómo veían a la sociedad, cómo veían a la naturaleza, cómo veían a Dios y todo eso. Entonces, podemos decir que hay un cambio en la mentalidad de las personas en Europa, o sea, este proceso se hace en Europa. ¿Listo? Sino que después, o sea, esto va a ser la base para la formación de un nuevo sistema económico, de un nuevo sistema político, de un nuevo sistema de ideas que comenzarán a transformar el mundo a lo largo de la historia. ¿Listo? Em, entonces, digamos, bueno, por ejemplo, nosotros, o sea, nosotros en este momento somos producto de esos cambios y esas transformaciones que se dieron en ese momento en Europa, nosotros los colombianos y los latinoamericanos, ¿listo? Em, entonces, entonces chicos, con la peste negra hay digamos que, o bueno, más bien, la peste negra genera cambios, pero también marcó un punto muy importante porque es que es más o menos para esa época que se dan todos estos procesos que estamos viendo. Entonces, el asunto es que con la llegada de la enfermedad y todas estas cuestiones, hay un cambio a nivel de la mentalidad. Pero esa, o sea, no es solo la peste negra, sino muchas cosas que están pasando en ese momento. Entonces, vamos a Aparece entonces en Europa en esta época una nueva clase social que se llama la burguesía. La burguesía es lo que nosotros denominamos hoy en día la clase media. Recuerden que en esa época había dos clases sociales, la nobleza y el pueblo llano. La nobleza está conformada por el rey y toda su familia y toda su banda. Los señores feudales, que son los dueños de las tierras, los ricachos, que son los que pelean, los que van a la guerra, y el clero, que son todas las personas que trabajan para la iglesia. Entonces, estos personajes se dedican, eh, digamos que bueno, ellos son los que tienen el poder político, económico y religioso y social y todas las cuestiones. El pueblo llano son los campesinos y los trabajadores más pobres. Los comerciantes, los banqueros y los artesanos van a ser los que van a conformar una nueva clase social. ¿Gracias a qué, chicos? A que hay dos situaciones que ayudan a que la economía en Europa mejore. Una, que los campesinos comienzan a sembrar
con nuevas técnicas que van aprendiendo de otros lados que van llegando y con el mejoramiento del clima se producen los famosos excedentes. ¿Qué son los excedentes? Los campesinos tenían que producir una cierta cantidad de cosas al año que se las tenían que, o sea, repartir en tres partes. Una para ellos, que era la más poquita, otra para la iglesia, que era el diezmo, y otra que era el tributo que iba para el señor feudal, para el dueño de las tierras. Digamos que estos valores eran fijos, estas cantidades eran fijas. Al poder sembrar y recoger más, ese sobradito, que son los excedentes, ellos los comienzan a vender, los comienzan a intercambiar por cosas y entonces así comienzan a ver cómo mejora su vida. Los comerciantes aprovechan y entonces comienzan a comprarles a los campesinos, ¿sí? En distintas partes y comienzan a hacer un intercambio de productos por todo lado. El otro factor que ayudó al mejoramiento de la economía tiene que ver con las guerras, las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? Pues una serie de enfrentamientos entre cristianos y musulmanes por recuperar las tierras de Israel, las tierras santas. ¿Por qué? Porque pues allá vivió Jesús y toda la cuestión. Entonces, el Papa llamó a todos sus parceros y les dijo, bueno, compadres, ¿cómo es así que la Tierra Santa está en manos de los infieles y nosotros acá, y nosotros que somos los chéveres, los duros, pues, ¿cómo así? Esto es una ofensa para nosotros. Le hicieron la guerra a los musulmanes y pues perdieron, lastimosamente, los cristianos. A pesar de perder, que eso es un video bien largo, que no se los explico acá, eh, resulta que los europeos cuando salen de sus tierras y llegan a África y Asia, se dan cuenta que la gente vive bien. La gente vive en ciudades grandes, desarrolladas, con muchos adelantos. La gente vive pues, por lo menos los ricos viven de una manera muy lujosa, tienen mucho dinero, tienen propiedades y sus casas son grandes, decoradas, toda la cuestión. Las mujeres se visten bien, los hombres bien, toda la cuestión. Entonces, cuando los europeos regresan a sus tierras, a Europa, ellos quieren tener todo eso, o sea, quieren tener esos lujos, quieren tener esa ropa, todo eso. Entonces van a ser los comerciantes, en especial los italianos, los que van a encargarse de comprar eso que necesitan los europeos. ¿Y con qué? Con los productos que los europeos producen. Entonces se produce el intercambio de mercancías entre lo que produce Europa, lo que produce en Asia y África. Entonces se reactiva el comercio por el Mediterráneo, las ciudades italianas son las más beneficiadas y entonces comienza a producirse una revolución en Europa. Los comerciantes traen todos los productos, por decir algo así, las materias primas. Los artesanos se encargan de producir eso, o sea, traen las telas por decir algo, de Siria. Los sastres en Inglaterra se encargan de hacer los vestidos y luego los venden a través de los comerciantes. Entonces, esto hace que se reactive la productividad en las ciudades y entonces se comienza a necesitar dinero, o sea, moneditas, porque antes se hacía era trueque, pero el trueque no es funcional cuando son muchos productos y mucha gente la que quiere intercambiar. Entonces, los banqueros se van a encargar de producir la moneda, ¿sí? Respaldada en la riqueza de estos señores, y con esas monedas se reactiva el intercambio y se pueden fijar precios, se pueden establecer intercambios entre productos y todo eso. Con el tiempo los banqueros recogen muchísimo dinero que se lo van a prestar a los artesanos y a los comerciantes para que amplíen sus negocios. Eh, con el paso de los siglos, de los años, los burgueses se van fortaleciendo, pero descubren una cosa. Uno, que ellos no son pobres como los campesinos ni los demás trabajadores, pero que ellos están bien, ¿sí? Pero que no tienen poder político, que no tiene la nobleza. Entonces se encuentran frente a un problema muy, muy grande y es que los nobles, por ejemplo los señores feudales, les ponen muchas trabas a la hora de comerciar. Entonces, digamos, si querían pasar por un puente y el puente había sido construido por un señor feudal, este podía cobrar un impuesto y si eran comerciantes les cobraba más por ser comerciantes. A veces les prohibían vender ciertos productos en ciertas regiones o les decían usted solo puede vender acá de tal mes a tal mes. Para los burgueses eso no es un negocio, o sea, eso a ellos no les parece y entonces estos comienzan a darse cuenta que es necesario conquistar el poder. Luego, con el tiempo, los, mm, los burgueses comienzan a darse cuenta que también pueden mejorar su vida. Entonces ellos ya no solo, o sea, no se contentan con vivir como vivían antes, sino amplían sus casas, cambian la forma de vestir, de comer, las diversiones que tienen, los lujos que tienen en sus propias casas. Y entonces esta gente comienza a transformar su forma de ver el mundo. ¿Por qué? Porque comienzan, o sea, a pesar de seguir siendo cristianos, muy creyentes, muy devotos,
comienzan a pensar, parce, la vida en la tierra no es tan mala, o sea, si uno tiene dinero, uno puede mejorar sus condiciones y no está mal, o sea, desde que uno siga siendo buen cristiano, no hay ningún problema. Entonces comienza a generarse un cambio en las mentalidades de las personas. No es solo salvar el alma, sino también pasarla bien en este planeta. Entonces, a esto se le llama, a esta forma de ver el mundo, se le va a llamar después antropocentrismo, en contraposición al teocentrismo. ¿Sí? El teocentrismo que era considerar que todo en la vida era Dios, que lo único que importaba y el centro de todo, todas las preocupaciones, de los objetivos, de los proyectos de vida de las personas eran Dios. Con el ascenso de la burguesía y con la peste negra, porque ustedes recordarán que en el video nos contaban cómo la gente, pues por ejemplo muchos al ver que se iban a morir inevitablemente, así hubieran sido buenos, hubieran sido malos, se dedican a vivir su vida como si no hubiera un mañana. Esto va dejando una lección a las personas y dicen, oiga, sí, en últimas pasa uno por este mundo y pues, o sea, igual puede pasar lo que sea, o sea, podemos vivir 80 años como podemos vivir un día. Entonces, pues la idea es gozársela en este momento. Y como ustedes veían en el video, en el documental, pues por ejemplo, mucha gente digamos, al poder conseguir más dinero, al poder ser propietarios de de sus tierras, pues entonces la gente cambia la idea, cambia el chip y dice, ve, es chévere como vivir y tener una ropa bonita, arreglarse, tener una casa grande, limpia, con muebles, poderse uno tomarse una pola, salir a un paseo, o sea, la gente comienza a cambiar, ya no piensa solo en trabaje, 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 rece, trabaje, rece, trabaje, no, ahora la gente piensa es como, bueno, chévere trabajar, pero conseguir dinero, mejorar su vida y tener un bienestar. Básicamente esa va a ser como la idea de nuestros compadres. Bueno, entonces resulta que los principales beneficiados de toda esta revolución van a ser los reyes. Mm, Resulta que aunque los reyes pues eran reconocidos como figuras de autoridad, pues en quienes de verdad tenían los calzones y tenían las riendas del poder eran los señores feudales. Además, entonces los reyes vivían todo el tiempo como en un entredicho porque, por ejemplo, podía pasar que yo tenía X número de feudos siendo rey bajo mi poder, pero resultaba que un señor feudal se casaba con la hija de otro señor feudal de otro reino y pues técnicamente, digamos, mi hijo podía o yo me iba a vivir a ese otro feudo, entonces automáticamente mi feudo pasaba de ser de él ser rey a otro rey. Entonces, pues, o sea, digamos como que no hay o sea, los reinos nunca eran estables, no es como hoy en día que sabemos que tenemos unas fronteras y que hay unos territorios que pertenecen específicamente a esos estados. En este caso, pues los reyes veían que en últimas los señores feudales no los tenían en cuenta para muchas cosas y había muchos problemas. A decir verdad, en la Edad Media hubo mucha guerra, mucha guerra entre señores feudales y reyes. Pero pues como los feudales, los señores feudales eran más, pues casi siempre les ganaban a los reyes. Entonces, esto se comienzan a dar cuenta que hay que pues ponerle su tate quieto a estos nobles y ellos se dan cuenta de que necesitan tener ejércitos muy fuertes, buenos ejércitos. Entonces, como ellos necesitan armas, necesitan contratar soldados, necesitan pagar pues, el sostenimiento de un ejército, que eso reclama mucho dinero, y entonces es ahí donde aparecen los burgueses. Entonces, los reyes echan el cabezazo y transan con los burgueses. Si ustedes quieren libertad para poder comerciar y para poder prosperar, necesitamos que ustedes nos paguen impuestos a nosotros, ¿sí? Entonces, es mejor pagar un solo impuesto a un solo rey y no pagar muchos impuestos a varios señores feudales. Los burgueses dicen, me gusta esa idea, puta que ofertón, y entonces digamos que los reyes ven en esta la posibilidad de fortalecerse. ¿Qué hacen los señores? Comienzan a formar grandes ejércitos y con esos ejércitos le comienzan a dar en la jeta a los señores feudales. Además que ya, pues, o sea, para esta época el feudalismo comienza a decaer porque pues, la gente comienza a ver que uno puede mejorar su vida con dinero. ¿Dónde está el dinero? En las ciudades. ¿Haciendo qué? Comerciando, produciendo los objetos que la gente necesita o trabajando con la banca. Entonces, mucho campesino comienza a irse del campo, a abandonar los campos e irse a las ciudades. Por,
pues, recordarán ustedes que la Edad Media dejó, como mató a tanta gente, por ejemplo, muchos señores feudales murieron con sus familias, entonces los campesinos ya no estaban atados a ningún juramento ni ninguna lealtad y los manes, ¡pum!, para las ciudades. Con las cruzadas pasó lo mismo. Muchos señores feudales se iban a pelear porque como ellos eran los que podían ir a hacer la guerra y nunca regresaban. Algunos, o sea, bueno, la mayoría pues los mataban, les daban mortanga ya y nada. Y a veces mataban a papá y a hijos y entonces ningún heredero, no había nada. Las tierras se quedaban solas, entonces los campesinos se abrían. O la otra era que también muchos europeos se decidieron quedar allá en Tierra Santa y no regresaron a Europa. Entonces, toda esta situación generó que mucho campesino se fuera de sus tierras y arrancara para las ciudades. Entonces, con el tiempo, los señores feudales se van a dar cuenta que van a tener menos siervos, menos vasallos, y las ciudades van a tener más habitantes. Y los reyes así van a ganar más. ¿Por qué? Porque hay más impuestos que paga la gente. Entonces, a partir de este momento, los reyes van a comenzar a poner las normas. Entonces ya no van a haber normas en cada feudo, moneda diferente en cada feudo, reglamentos diferentes, nada, no. De ahora en adelante, una sola moneda, una sola lengua, una sola legislación, una sola norma para todo un territorio delimitado por unas fronteras. O sea, ahora ya los reyes no se van a dar el lujo de permitir que un feudo que era de mi reino pase al siguiente por culpa de un matrimonio o de alguna alianza o alguna cuestión. Bueno, aquí comenzamos a ver que, como les decía yo, la gente comienza a cambiar la forma en que la que ve el mundo. ¿Listo? En eso quiero que nos, o sea, les quede muy bien, muy clara esa idea, porque en eso consiste la filosofía moderna. Les decía yo que con el antropocentrismo el hombre pasa a ser la preocupación principal, o sea, ya no es solo Dios, ¿sí? No es que la gente se vuelva atea, no es que comiencen a odiar a Dios, no, nada de eso, todo lo contrario, o sea, ellos siguen siendo muy creyentes, sino que ahora dicen, sí, claro, mi alma para el cielo, pero mi cuerpo aquí en la tierra, y yo tengo también que vivir bien, y en últimas también, o sea, si Dios nos dio un cuerpo, si Dios nos dio una vida, y nos dio un tiempo en este planeta, pues es para pasarla bien. O sea, no es, o sea, si él no es malo, o sea, no es un personaje que nos tiró acá para sufrir, ¿no? Aquí también se puede vivir bien. Em, pero hay un invento que no está relacionado ni con economía ni con política, pero que va a ser definitivo, y es la imprenta. Resulta, chicos, que los libros eran hechos a mano. Entonces eso implicaba que tocaba copiar letra por letra, página por página. Y eso hacía que un libro fuera demasiado costoso. O sea, perfectamente un libro de esos podía costar lo que costaba las tierras de una persona, un castillo, o sea, costaba una fortuna. Un libro era un objeto de lujo, lujo, lujo. Entonces, en realidad, los libros eran escasos, ¿sí? O sea, pónganse ustedes a pensar que un libro como, o sea, una Biblia, se gastaban un año haciendo, o sea, escribiendo, produciendo una Biblia, o sea, sí, haciendo, copiándola y haciendo el libro como tal. Entonces, pues por eso, y como yo les decía en la clase anterior, la gente no sabía leer ni escribir. Eso, pues a la larga, ¿qué hizo? Pues que la gente, o sea, pues por eso era que, o sea, digamos, en últimas a la gente no le importaba porque, pues, o sea, ¿para qué leer si no había en qué leer? Era como el principio. Bueno, en Alemania, el señor Johannes Gutenberg tomó una idea de los chinos, la modificó y produjo la primera imprenta mecánica. ¿Qué es la imprenta mecánica? Pues es coger una plancha de metal, mm, o sea, digamos, cada página de un libro se llena como si fuera un sello, por decirlo así. Entonces, cada letra en metal se organiza como va en la página y lo que hacen es hacer esa plancha, la entintan y la pueden poner varias veces. Es como un sello, básicamente. La imprenta es un sello, pero es un sello mecánico. Es básicamente cómo funciona la imprenta mecánica. Esto hizo, junto con otra cosa que fue digamos, la creación del papel, porque no había papel en esa época. El papel, o sea, o donde se escribía era o en pergaminos, que eran em, el cuero de animales que se procesaba para poder escribir sobre él, o los papiros que eran sacados de unas cañas, o sea, unas planticas. Entonces, pues esto hacía que una hoja costara muchísimo. Gracias al comercio, chicos, a toda esta reactivación del comercio, llegan los avances de los chinos y los chinos ya habían inventado el papel hecho a partir de arroz y de pulpa de madera
y ellos tenían un invento muy parecido a la imprenta, pero los europeos perfeccionaron tanto la imprenta mecánica como el papel y entonces los libros comenzaron a ser muy baratos y a producirse rápido. O sea, ya una Biblia se podía hacer en una semana y además se vendía muchísimo más barato. Entonces resulta que los burgueses comienzan a ver la necesidad también de aprender a leer y escribir porque pues esta gente se dedica a los negocios. Por ejemplo, muchas de los artesanos, o sea, por ejemplo, la forma como se hacían las cosas, pues tocaba era enseñarlas oralmente. Ya ahora se puede escribir un libro explicando cómo se hace el proceso, por ejemplo, para producir unos zapatos, y ese libro se puede imprimir, yo lo puedo comprar y puedo aprender en mi casa y puedo tener los secretos de la zapatería a mi alcance. Entonces, los libros van a generar una revolución en Europa, porque las ideas de las personas se comienzan a compartir y comienzan a ser más permanentes. ¿Qué le pasó a los griegos? Los griegos produjeron mucho conocimiento, pero como nosotros lo vimos en la película de Ágora, pues estos libros se perdían muy fácilmente, ¿sí? Entonces no había posibilidad de conservarlos, solo unos poquitos tenían acceso a ellos. Ahora un libro, por ejemplo, y me voy a referir específicamente a la Biblia ahora va a estar al alcance de todo el mundo. Ya no va a ser un cura, ya no va a ser en los monasterios, en las iglesias, sino que yo puedo tener la Biblia en mi casa. Y eso entonces hace que la gente comience a leer, comience a darse cuenta de lo que dicen las cosas y comience a discutir entre ellos y a compartir ideas. Esto transforma totalmente a la humanidad. El otro evento que va a marcar la época es la caída de Constantinopla. Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino y durante muchos siglos, o sea, después de la caída del Imperio Romano como tal, el Imperio Bizantino, que ocupaba lo que es hoy en día Grecia, Macedonia, Albania, Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, Turquía, un pedacito, ellos fueron los únicos que conservaron gran parte del legado de los griegos y los romanos. Pero ellos no tenían ningún contacto con la Europa cristiana porque ellos pelearon y bueno, se abrieron ahí. El hecho es que en 1453 los turcos, que son unos personajes que obviamente vienen de Turquía, del país de Lib, que son musulmanes, comienzan a conquistar territorios y terminan destruyendo el imperio bizantino. La última ciudad que queda libre es Constantinopla, que tiene unas murallas formidables, gigantescas, y por eso no la habían podido tomar. Pero en el 1453 los turcos llegan con un nuevo invento, también gracias a los chinos, que son los cañones. Entonces, los señores logran destruir las murallas y reconquistan Constantinopla. Los turcos no se van con jueguitos y o sea, le dicen a la gente, todos se tienen que convertir al cristianismo. Y el que no quiera se puede ir o lo condenamos a muerte. Entonces, pues, mucha gente se pinta del parche y terminan yéndose para Italia, porque ellos son vecinitos. En especial los que llegan a Italia son, en su mayoría, son intelectuales y son artistas. Entonces, esta gente que tenía contacto, o sea, que tenía conocimiento del pasado griego y romano, llegan a Italia y entonces encuentran la gran oportunidad de que los burgueses están en todo esto de yo quiero tener una mejor casa, una mejor educación, una mejor forma de vida, y entonces estos señores les dicen, bueno, les traemos cultura, les traemos instrucción, les traemos saber, páguenos. Los burgueses tienen la plata, los bizantinos necesitan el trabajo y entre los dos hacen un matrimonio muy interesante. Y entonces los italianos, de un momento a otro, cuando entran en contacto con toda esta cultura bizantina, con toda la cultura griega y romana, descubren, o bueno, más bien ellos dicen como, parce, hemos vivido en la oscuridad, hemos vivido como en un periodo o sea, hemos vivido en la ignorancia, nos han enseñado un poco de vainas que no son ciertas, nos han hecho sentir mal por querer ser libres, por querer vivir bien. Y entonces todo esto va a hacer que en Italia aparezca un nuevo movimiento que se va a llamar el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Pues es un movimiento intelectual y artístico que buscaba rescatar lo que los griegos y los romanos habían producido. Entonces se pone de moda pensar como los griegos y como los romanos, vivir como los griegos y los romanos, reconstruir todas las ruinas que habían dejado, bueno, toda la cuestión. Y empieza todo un movimiento a favor de volver a poner de moda lo griego y lo romano. El cuadrito que ustedes ven ahí,
que está con el meme, es el nacimiento de Venus por parte o pintado por Sandro Botticelli. Porque este cuadro, esa niña que aparece ahí, esa Venus, pues desnuda, sino que está cubriéndose ahí con el cabellito, esa Venus es la primera mujer desnuda que se pinta después de más de casi 1000 años, una vaina así. Entonces, los italianos, los artistas italianos, acuden al arte griego y dicen, esto es lo que nosotros queremos. O sea, esta idea de belleza, de armonía, o sea, no es el desnudo morboso, ¿sí? No faltará ya el morboso que esté allá imaginándose cosas horribles, em, sino es ver en el cuerpo humano la perfección. O sea, para los griegos lo más perfecto que había en el universo era el cuerpo humano. Y entonces estos artistas del Renacimiento dicen, en últimas, o sea, tienen razón, o sea, Dios nos hizo, Dios es bello, Dios es lo más perfecto, en últimas nosotros somos pues un reflejo de esa perfección. ¿Por qué odiar? O sea, por qué negarnos a admirar lo que Dios mismo hizo y lo que Dios creó? Entonces, ellos comienzan a imitar la forma como los griegos y los romanos pintaban y esculpían y pensaban el mundo, y va a dar como resultado una nueva mirada del mundo, donde la gente va a comenzar a cuestionarse porque comienzan a darse cuenta que muchas cosas que aprendieron durante su vida no eran ciertas. Lo vimos en la época de la Edad Media, en el documental de la Edad Media, que a la gente le decían que las enfermedades, por ejemplo, eran un castigo de Dios. Entonces, cuando llega la peste y se mueren papas y curas y reinas y princesas y todo eso, la gente dice, si Dios mandara las enfermedades como castigo, ¿por qué se mueren los curas? ¿Por qué se muere, por ejemplo, la nobleza? Porque, o sea, sí. Entonces, esto hace un cambio y la gente comienza a cuestionarse y a preguntarse si lo que les han enseñado, si lo que han aprendido, si lo que se creía que era verdad, resulta que era falso. ¿Cómo podemos encontrar entonces algo que sea cierto, que no se nos caiga y que dentro de unos años no nos digan, ay, parce, es que se acuerdan que creíamos que la Tierra era plana? Pues no, resulta que es que la Tierra es esférica, ¿sí? Entonces la gente comienza a buscar explicaciones para entender el mundo que sean racionales. Entonces, ya no vamos a creer, o sea, la fe para Dios, para las cosas de Dios, pero para las cosas del mundo necesitamos la razón. Y esa razón la tenemos que, o sea, la podemos fundamentar en pruebas, en cosas que nosotros podamos demostrar que son reales, comprobables, medibles y apropiadas a través de los sentidos. O sea, ya aquí ya la fe ya no va a tener ese papel que tenía en la Edad Media. Entonces, esa es otra transformación importantísima. La gente dice, sí, la fe para Dios, la fe para las cosas de Dios, pero para las cosas del mundo, la razón. ¿Listo? Ya no vamos a comer más entero. Ahora necesitamos que nos den explicaciones de o sea, pero que sean creíbles, que sean demostrables. O sea, que si a mí me dicen que la Tierra es redonda, yo pueda, por mi propia cuenta, demostrar que así es. ¿Mm? Entonces, aquí es donde nace la ciencia. ¿Sí? Entonces, yo les había explicado a ustedes. Tenemos la religión como una forma de explicar, de responder las preguntas que nos hacemos. Aparece la filosofía como otra forma de explicación. Y aquí aparece la ciencia como una tercera fuente de información. ¿Cómo podemos responder nuestras preguntas? A través de la ciencia. ¿Listo? Por eso es que la ciencia es tan importante. Entonces, en un primer momento, o sea, acá en este instante, la filosofía estaba ligada a la religión para poder demostrar la existencia de Dios. Pero con este cambio de mentalidad, la filosofía se va a aliar con la ciencia. Y eso es lo que vamos a ver con nuestros siguientes filósofos, con el movimiento racionalista. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que sabemos es cierto, es real, es verdadero y no es una imposición, no es un dogma, no es algo que no se pueda discutir o es algo que sea difícil de creer? Entonces, esto implica cuestionar a las personas que antes enseñaban. Entonces, pues, ¿quién tenía la verdad? Entonces recuerden que para nuestros filósofos medievales la verdad está en Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? Pues en la Biblia. ¿Quién puede explicarme la Biblia? Los curas. Con todo lo que pasó, con todo lo que está pasando en este momento ahí en Europa, la gente ya no le cree a los curas.
y comienza a cuestionar porque resulta que al leer la Biblia, como les decía yo, al poder comprar una Biblia y leerla en su casa, pues descubren que muchas de las cosas que se enseñaban en la misa no eran ciertas, o sea, o por lo menos en la Biblia dice, se están de otra manera, y eso comienza a cuestionar a la gente. Entonces, por eso la gente comienza a buscar respuestas en otros laditos. Y así es como se comienzan a cuestionar ideas que en su momento se creían que eran totalmente ciertas y la gente comienza a buscar por su propia cuenta, ¿sí? Entonces, se pone de moda estudiar para construir nuevos conocimientos. Por ejemplo, una de las ideas, porque esto lo vamos a ver más adelante, era digamos, de cómo era el mundo. Entonces, recuerden que para los cristianos el mundo es plano y está fijo en el centro del universo, porque Dios como hizo, o sea, si el hombre es su criatura más perfecta, pues la ubica en el centro de todo lo creado. Esto llevó a que, por ejemplo, se pensara que, bueno, que entonces que el mundo era plano, que era un disco plano, y que en los bordes, o sea, pues que uno nunca podía llegar a los bordes porque pues primero era sumamente peligroso, o sea, porque si uno llegaba al borde se caía y caía pues al vacío infinito. Y dos, resultaba que la gente se daba cuenta, o bueno, ¿qué pasaba? Los viajeros decían, no, pues mire, cuando uno va a África, entre más se aleja digamos, de Europa, más calor hace. Entonces, ellos llegaron a la conclusión, pues, o sea, eso significa que hay fuego alrededor de o sea, digamos, del borde del planeta. Entonces, la gente pensaba que había un muro de fuego alrededor, o sea, circundando el planeta, y que fuera de eso, pues, bueno, cuando estos viajeros iban en los barcos, por ejemplo, veían las jirafas, veían los hipopótamos, veían los gorilas, veían animales como las focas, las morsas, y entonces estos, en su cabeza, ellos no veían animales, sino veían eran monstruos. Entonces decían, no, pues imagínense. Entonces, por ejemplo, marineros que se atrevieron a irse mar adentro y encontraban ballenas. Entonces, pues claro, para ellos eso era una vaina monstruosa. Entonces ellos decían, no, o sea, si nos alejamos de Europa, esto es, o sea, es un lugar repaila lleno de monstruos, de gente así como del Neruda, así horribles, feos. Entonces, resulta que los europeos, cuando se comienza a cuestionar esto, comienzan a viajar y comienzan a mirar y dicen, ole, si todo esto que nos enseñaron que tal no sea cierto, pues en efecto, comienzan a viajar y se dan cuenta que el mundo es más grande y que no hay monstruos, no hay fuego, no hay peligros, todo lo contrario, hay un mundo nuevo que se abre. Y entonces por eso decimos que los científicos, o sea, van a ser clave en este momento, porque la gente comienza a desterrar esas ideas. Uno de los científicos claves de este momento va a ser Galileo Galilei, quien inventó el telescopio. Y este mancito comienza a estudiar desde su pequeño y rudimentario observatorio los fenómenos del universo y el tipo comienza, gracias a los libros que se han publicado, comienza a cuestionar el modelo teocéntrico al modelo geocéntrico que pensaba que la Tierra era el centro del universo y a esa idea terraplanista de que la Tierra era plana. Y el tipo comienza a comprobar a través de una serie de experimentos que la Tierra es esférica. ¿Cuál fue su resultado? Pues que el man publica su libro, se forma un miércolero en toda la Europa y la iglesia, en vez de sentarse y decir, bueno, venga, parce, venga, hablemos de, bueno, usted cómo llegó a esa conclusión, lo amenazan y le dicen, parcero, si usted no se retracta de lo que dice, lo vamos a quemar vivo, porque pues usted está contradiciendo lo que dice la Biblia. Galileo se asusta, pues obviamente, imagina quien no, pues, que lo amenacen a uno con quemarlo vivo, y el tipo decide escribir pues una carta donde dice, sí, yo estaba mal, estaba marihuanado, ese día me vendieron la misma que fuman los del Pablo, y pues estaba un poco loco y por eso escribí lo que escribí, pero pues todo eso es falso y es el diablo que se me metió ahí. Pero pues la ventaja fue que el libro se alcanzó a publicar en toda Europa y esto, o sea, como el man además dice cómo fue que comprobó, la gente comienza a comprobar en sus propias casas y entonces se cae la versión de que la Tierra es plana y fija en el centro del universo. Y esto, o sea, genera otro cambio, otra transformación. Ahí es donde el señor Copérnico formula la idea de que el Sol es el que está en el centro y los planetas son los que giran alrededor de él. Y esto
pues, ¿qué consecuencia trae? Pues más allá de que esto va a ser un impulso para la investigación científica, lo otro es que la gente dice, compa, nosotros que nos creíamos el centro del universo y no somos nada. Nosotros somos, o sea, digamos, es como eso, despertar de un gran sueño donde nosotros creíamos que éramos reyes y resulta que éramos un simple indigente en un estado de, 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 de- de sueño iluso. Y la gente dice, parce, nos han engañado. Nosotros no somos el centro del universo, nosotros somos transitorios, nosotros solo somos una brisnita, pero eso no es para que nos sentamos, nos quedemos deprimidos a llorar, sino pues para que salgamos a vivir. Y bueno, ¿cómo responde la iglesia? Pues la iglesia en vez, o sea, uno pensaría, bueno, listo, no pongámonos las pilas, oiga, sí, miremos a ver qué es lo que está pasando. No, pues obviamente ellos se comienzan a preocupar porque ya la gente, igual, la gente sigue creyendo en Dios, sigue yendo a misa, pero ya no le come cuento a los curas. Y comienzan a ver como raro eso. Por ejemplo, una de las cosas que más van a cuestionar las personas en ese momento es, ¿por qué si en la Biblia dice Jesús, en el Nuevo Testamento dice, que quien, digamos, o sea, por ejemplo, cuando Jesús nombra a sus apóstoles, una de las advertencias que les hace es, ustedes no van a tener familia, no van a tener dinero, no van a tener reconocimiento, o sea, ustedes, su labor es predicar la palabra y eso implica humildad, perdón, eh, renuncia a todos los bienes materiales, o sea, implica una cantidad de cosas. ¿Por qué los curas viven mejor que todo el mundo? ¿Por qué viven en palacios? ¿Por qué se visten así? ¿Por qué tienen joyas? ¿Por qué, o sea, qué hacen con la plata? Y en últimas lo que comienza a decir la gente básicamente es qué están haciendo con la plata de las limosnas y de los diezmos. Entonces ahí la iglesia, ¿sí? Comienza a responder, pues obviamente a ellos no les va a gustar y comienzan a perseguir las nuevas ideas. Pero como les decía yo, el hecho de que hoy en día, o sea, de que en ese momento ya hayan libros, ¿sí? Me permite a mí que yo puedo escribir, puedo publicar y mi libro comienza a circular por todo el mundo. Y entonces se comienza a generar, o sea, esas ideas se comienzan a compartir. A mí me pueden matar, me pueden echar a la cárcel, me pueden censurar, me pueden prohibir escribir, pero ya mi libro está escrito, ya mi libro está circulando y mis ideas comienzan a irse de un lado a otro y ya se pueden enseñar, se pueden explicar, pueden generar pues que la gente me siga o la gente me critique y escriban otro libro cuestionándome. Eso va a ser vital entonces en este momento. Y pues resulta, ya para terminar, resulta que en Alemania, aparece un monje en 1514 más o menos que comienza a cuestionar todas estas ideas de la forma como la iglesia estaba siendo manejada. Ese señor se llama Martín Lutero, pero no es solo él, es mucha gente alrededor de Europa. Pero ¿qué fue lo que pasó específicamente? Resulta que el Papa, no recuerdo el nombre de este, creo que es Julio II, me parece, decide, pues, o sea, Julio II vive en el Renacimiento, ¿sí? Entonces es un papa con unas nuevas ideas. Y entonces él decide reconstruir el Vaticano, la iglesia como tal, el templo del Vaticano. Y dice, ole, pues siendo la sede de la iglesia, siendo la sede pues, del papado, pues debería ser la iglesia más espectacular, más bonita, más linda, más grande. Entonces comienza un proceso, un proyecto ambicioso, gigantesco de reconstrucción del Vaticano y se le acaba la plata. Entonces el mancito, pues, ¿qué le toca hacer? La vieja confiable. Resulta que la iglesia tenía una cosa que se llamaba las indulgencias. ¿En qué consistía? Uno podía pagar dinero para que sus pecados fueran rebajados. Em, Esto es una cosa totalmente cuestionable, obviamente, chicos. O sea, esto es una situación, o sea, digamos, esto bajo todas las luces. O sea, sea usted católico, sea cristiano, sea ateo, pues obviamente es cuestionable. Pero en la época era, o sea, la iglesia pensaba que, pues, que estaba actuando bien. ¿En qué consistía la vaina? Ellos consideraban que, pues, si uno tenía pecados mortales, pues directo para el infierno, a menos de que uno se confesara, hiciera un cambio de vida y todas las cuestiones. Pero digamos que había pecados un poco más ligeros que digamos que implicaba que cuando uno se muriera, según ellos, uno llegara al purgatorio. Y en el purgatorio tenía que pasar un tiempo precisamente purgando esos pecados para poder acceder al cielo. Entonces, si uno pagaba en vida un dinero, podía, según ellos, ahorrarse ese tiempo del purgatorio y pasar directamente al cielo. Entonces,
el Papa decide promulgar, o sea, decide pedir, hacer una campaña de indulgencias pues para recoger plata para reconstruir el Vaticano. Y en este momento ya la gente está en otra tónica, dice, parce, o sea, ¿cómo puede ser posible que los que deberían velar por la humildad de la iglesia, de su unidad, por la pureza espiritual, o sea, estén pidiendo plata para perdonar pecados cuando en la Biblia dice otra cosa? O sea, el pecado o sea, el único que puede perdonar pecados es Dios, y a través de un arrepentimiento y de todo un proceso interno de reflexión, de compromiso y de cambio de vida. Entonces la gente dice, pareciera que los sacerdotes no son necesarios para esto. Unido a lo que pasó en la peste negra, de que muchos sacerdotes, pues, cuando llegó la peste salieron corriendo, o lo que pasaba normalmente. Como les decía yo, los únicos que podían pertenecer al clero era la gente de la nobleza. Entonces, por ejemplo, para muchos, cuando en sus familias había muchos hombres, pues como sabían que no a todos les podían dar herencia, pues entonces los metían a la iglesia. Entonces esta gente se metía no por, o sea, no por convicción ni por fe, ¿sí? Ni por una idea de promulgar la palabra de Dios y bueno, de la misión pastoral que tiene un sacerdote, sino pues para tener un cargo que les diera dinero. Entonces esto hacía que muchos sacerdotes y muchos obispos y en especial los cardenales, o sea, la gente dura, pues en realidad eran políticos o guerreros disfrazados y utilizaban el poder para su propio interés. Eh, También había muchos sacerdotes con esposas, con mozos, gente que, o sea, por ejemplo, había mucho cura borracho, había gente que ni siquiera sabía leer bien. O sea, el problema es que comienzan a darse cuenta que o sea, en el clero, o sea, que lo más podrido está dentro del clero, precisamente. Y entonces, todas estas críticas comienzan a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando el Papa promulga lo de las indulgencias, Lutero dice, esto ya es el colmo. O sea, esto sí ya es el acabose. Y pues además porque ustedes como van a ver en el libro que les voy a subir para la tarea, se van a dar cuenta que o sea, el Papa es un rey más, ¿sí? Y que está tan metido en vainas políticas que en últimas, o sea, lo que menos le importa es la religión, lo que menos le importa es la fe. Y entonces Martín decide escribir, o sea, se pone tan molesto y tan furioso que el man, pues no hay Facebook, no hay forma de postear en el muro, entonces el man lo que llegue, coge y comienza a escribir, y escribe 95 críticas a la Iglesia Católica, donde el tipo cuestiona cómo a la gente le venden una idea totalmente distinta de la religión a lo que decía la Biblia. O sea, básicamente es eso. Las 95 tesis de Lutero son las 95 críticas que le hace Lutero a la iglesia. Y entonces el man las imprime y decide las pega en la puerta de la iglesia del pueblo donde él vive. Ese hecho, aunque unos dicen que eso no fue cierto, que el tipo no hizo eso, que el tipo publicó eso y que el escrito comenzó a circular, otros dicen que no, que sí fue así. El hecho es que esa vaina marca un antes y un después, porque entonces la gente dice, o sea, la gente dice, oiga, este man tiene razón, la iglesia la está embarrando, o sea, y mire la Biblia lo que dice, mire lo que hacen los curas. Entonces, esto va a generar un cambio en la manera también de entender la religión. Eh, Lutero y otros personajes comienzan a escribir, a escribir, a escribir y a difundir sus ideas, y Europa se va a dividir entonces entre los que creen en el Papa Romano, que van a ser los católicos, y los que no creen en el Papa Romano, que van a ser los cristianos protestantes. ¿Sí? A este movimiento se le llamó la Reforma Protestante, que va a producir una división en la iglesia cristiana, la cristiana católica, que le come al Papa, la cristiana protestante, que considera que no se necesita ni sacerdotes, ni no papa, ni nada de eso, y que lo que importa es la interpretación personal que yo le doy a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, todos estos personajes que hoy en día abren sus iglesias, ¿sí? Todos estos pastores, todos estos cultos que han aparecido, son producto de esa reforma protestante, porque en últimas es lo que ellos dicen. Y creo que, por ejemplo, acá, pues yo supongo que algunos de ustedes son cristianos no católicos. Lo que dicen ustedes es eso, o sea, la Biblia la interpretamos nosotros, no un cura. A mí no me perdona los pecados un cura, me los perdona Dios directamente a través de la oración y del cambio de actitud que yo tenga. eh, Estos señores van a cuestionar, por ejemplo, la adoración a
no tan adoración, perdón, veneración a los santos y a la Virgen María y a los ángeles y todo eso. Y ellos niegan, dicen, sí, son personas especiales, son personas que han marcado la vida con su ejemplo, eh, pero no son personas dignas de veneración. Al único que se puede adorar es a Dios y a Jesucristo, no más. Estos señores, por ejemplo, niegan los sacramentos, o sea, ellos dicen solo debe haber dos sacramentos, el bautismo y la comunión. Em, bueno, y niegan una cantidad de cosas ahí interesantes que cuestionan la forma como la gente veía la religión tradicionalmente. Pero además hay un punto, y con esto termino, que es clave, clave, clave de la reforma protestante. Resulta que, digamos, dentro del protestantismo aparece un señor que se llama Juan Calvino. Y Juan Calvino, interpretando la Biblia, dice, nosotros, o sea, nosotros somos producto de Dios. Y todo lo que hagamos es un reflejo de lo que Dios quiere o de lo que Dios es. Entonces, entre más buenos, pues obviamente más testimonio de Dios damos. Pero no solo eso, es a través del trabajo. Entonces, el trabajo dignifica a la persona. Ese es el origen de esa frase. Porque a través de él Dios se está mostrando. Entonces, si yo soy una persona honesta, trabajadora, responsable, juiciosa, ahorradora, que no tiene vicios, que no se mete en problemas, que no es chismoso, bueno, todas esas vainas, pero ante todo, si es una persona trabajadora, es una persona de Dios. Y entonces, la gente que se convierte al protestantismo entiende que hay que trabajar para demostrar que uno está con Dios. Y en esa medida, si uno prospera, si a uno le va bien, pues eso significa que Dios lo está premiando. Entonces, esa va a ser la gran diferencia, porque ¿qué pasa con el catolicismo? Para nosotros, como les decía yo, San Agustín decía que Dios nos ilumina, y entonces que básicamente cuando a alguien le va bien es porque Dios lo iluminó. Entonces, para muchos, digamos, no es, o sea, uno lo que tiene que esperar es a que Dios lo ayude, a que Dios lo ilumine. Y pues digamos que en últimas por eso se cree que el que está bien es porque es de buenas, porque Dios le sonrió y todo eso. Entonces, por eso va a ser la gran diferencia, chicos, en la manera como se va a colonizar América. Los españoles que son católicos piensan que deben venir aquí a América a buscar tesoros y enriquecerse. Entonces, por eso los manes solo vienen a saquear, a robar, a violar y todo eso. Y en cambio, los que llegan a Norteamérica o los que llegan a otras partes de América y son protestantes, la gente llega a trabajar, llegas a formar una nueva vida acá, a construir, a montar negocios, a hacer producir las tierras, a generar riqueza, ¿sí? Porque entre más riqueza generen, más Dios está con ellos. En cambio, nosotros acá siempre estamos esperando a ver que llegue el baloto, que llegue un presidente y nos cambie la vida, que me regalen el 5, ¿sí? O sea, digamos, la diferencia entre un estudiante protestante y un estudiante católico. El protestante estudia porque él dice, si yo estudio es porque tengo inteligencia, la inteligencia me la dio Dios, en la medida en la que saque 5, más reflejo de Dios estoy dando. En cambio, el estudiante católico pues dice, ah, echen a la verga, voy a responder al pinochazo y si Dios quiere me saco 5, de pronto me saco 3 y si no, pues chanfle, perdí. Todo esto, chicos, es lo que se produce en esta época y va a dar paso entonces a una nueva forma de reflexión y de ver el mundo. La filosofía moderna va a responder a todo esto, a todos estos procesos. Y dentro de los pensadores que vamos a trabajar, vamos a arrancar con el señor Nicolás de Maquiavelo. Es un italiano que vivió en una época bastante compleja y escribió un libro que es famosísimo, se llama El Príncipe. ¿Por qué es famoso ese libro? Porque es uno de los primeros textos que buscan explicarle a la gente cómo se debe gobernar un país. Entonces, ya no es esperar a que Dios ilumine a sus gobernantes y les diga, o sea, y tengamos la fortuna de que el próximo rey sea bueno y sea chévere y sea pilo, o si no, pues si nos sale una pecueca de estilo Duque, pues aguantarnos pues el tiempo que nos toque aguantarlo. No, Nicolás de Maquiavelo considera que se puede gobernar y se puede gobernar desde la razón, y que una persona para ser buen gobernante tiene que formarse, tiene que estudiar, tiene que desarrollar la razón. Entonces, ese es el libro que vamos a leer. Yo le subo el libro, le subo el cuestionario y espero pues que todo esto le sirva pues para entender cómo va a ser ese cambio de mentalidad que va a dar origen a una nueva forma de ver el mundo. Entonces, chicos, les agradezco muchísimo y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.